¿Por qué muchos autistas informados no estamos de acuerdo con celebrar hoy, 18 de febrero, el día del síndrome de Asperger? Pensé dejar pasar el día, sin embargo, ha habido tanta información que he estado recibiendo que no es del todo correcta, que me inquieta, y entonces decidí hacer este video. La primera es que no fue Hans Asperger quien en 1945 describió el autismo por primera ocasión. La primera persona que lo hizo fue Grunia Efimovna Zuccareva en 1925, adelantándose casi 2 décadas antes a lo expuesto por Leo Kanner en 1944 y unos meses después, en el 45, a Hans Asperger. Y también se cree que ellos leyeron a Grunia, sin embargo prefirieron no decir que lo habían leído de ella, pues porque obviamente les iba a quitar el crédito a lo que ellos estaban hablando. Grunia, su paper lo escribió en 1925 y un año después lo tradujeron al alemán. Sin embargo, pusieron mal su apellido, y fue hasta 1996 cuando lo tradujeron al inglés. Ahora bien, ¿por qué se llama síndrome de Asperger? Bueno, aquí entra la psiquiatra inglesa Lorna Wing, que en 1980, tras haber leído papers de Asperger, consideró conveniente que se llamara así. E incluso cuando estaban haciendo el DSM, a alguien le surgió la duda porque decían que Asperger había participado como de acuerdo con la Alemania nazi, y ella le hablaron por teléfono y ella dijo: no, claro que no, o sea, esto no tiene nada que ver, y por ello lo dejaron. Ahora bien, a mí me encanta leer, estudiar, investigar. Este libro, que se lo recomiendo muchísimo, es de Herwig Seck. Él es un historiador doctorado que dedicó 20 años a investigar los papeles de Hans Asperger. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de muchas cosas. Algunos que medio oyeron hablar que mandaba a los niños de la cámara de gas no están de todo correcto. Sin embargo, él era una gran autoridad que sí definía el futuro de los pacientes que le mandaban. Y no era que los mandara a la cámara de gas, los mandaba a una escuela que se llamaba Spiegelgrund, donde, curiosamente, como a los 2 meses, todos morían de neumonía. Entonces era más o menos como mandarlos, pero de una manera más discreta. Aquí nos habla que dice que Asperger fue un hombre que se adaptó al Tercer Reich y mantuvo una actitud ambivalente donde tratamiento especial o solución final en realidad se refería a la eutanasia. Y otra cosa que dice es que el diagnóstico era un poderoso como un poder que tenían estas personas en el caso de Asperger, y que era como la ley de lo que se hacía, y las consecuencias eran la segregación. Yo les voy a platicar, hola Juanjo, Frank Turner, dice hola Lita, yo les voy a platicar algunas investigaciones que hizo Seck, Herwig Seck, doctor Herwig Seck, sobre Asperger. Una de ellas es que él le mandaban a niños judíos, y le mandan a una niña de 12 años, y él pone en su, como en el dato clínico, que la niña estaba loca porque la niña decía, tenía 12 años la niña, que estaban siendo perseguidos los judíos, y Asperger dijo que era una paranoia
con respecto a la persecución nazi, cuando es sabido que efectivamente estaban siendo perseguidos. Prime Torne dice, triste el tema de Asperger, sí. En otra ocasión, Asperger le mandan a una niña, una adolescente, si mal no recuerdo tenía 13 o 14 años, que había sido violada por un tío o por un pariente. Y él pone en el diagnóstico que la niña era como una facilita que había como dado la pauta para ser violada. Y luego en otra ocasión le mandan a un chico que había pasado por estos horrores de que a su papá lo habían mandado a un campo de concentración. La mamá era alemana, entonces, pero él vivió todo eso. Obviamente imagínense los problemones que tenía este niño. Y Hannah Asperger le pone que no es posible que estemos hablando de un trauma cuando el niño efectivamente estaba pasando por un trauma porque tomaba cosas que no eran de él. Entonces, bueno, a mí me frustra muchísimo y yo creo que lo notan, me estoy moviendo muchísimo. Haber leído este libro a mí me sacudió mucho, más porque el Holocausto es como uno de mis temas de interés especial. Me leía todos los libros desde los 14 años, libros así, porque me llamaba muchísimo la atención, se me hace muy triste. Y algo importante mencionar es que desde el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales que se utiliza en los Estados Unidos en 2013, se quitó el síndrome de Asperger de ese libro y pasó a formar parte del espectro autista, lo que ahora se consideraría un autista nivel 1, como vendría siendo yo. Y en el CIE-11, que es la clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, este cambio se dio a partir de 2022, donde también se quitó. Hay algunas personas que dicen que el autismo nivel 1, o sea, o el síndrome de Asperger, no tiene nada que ver con el autismo, que dicen, es que yo sí soy autista de veras. Incluso hay una chica que es no hablante, que ella dice, yo sí soy autista y todos los demás que hablan no son autistas. Y yo les quiero decir algo, también me llama mucho la atención todos los temas, entonces he estudiado sobre autismo nivel 3 de apoyo, sobre autismo nivel 2, sobre autismo nivel 1. He leído los libros de dos autistas no hablantes, que fue Ido en la Tierra del Autismo y el otro libro que se llama La razón por la que salto. Si ustedes los leen, se van a dar cuenta que el autismo en realidad es el mismo. Sin embargo, no hay que perder de vista que existen coocurrencias que pueden hacer con que las diferencias sean visibles o claras para algunos, como en el caso de estos dos niños que Ido le escribió cuando tenía 13 años, luego fue creciendo, pero lo sacó de sus diarios y él decía, es que me ponen en un salón con niños que tienen Asperger diciéndome que son iguales, y él se rebelaba porque él aparte tenía dispraxia y es un autista no hablante, y es comprensible porque era un niño cuando estudió, entonces cuando hizo su diario sin haber estudiado sobre el autismo, que me parece muy comprensible. O sea, un niño de 12 años no se va a poner a estudiar, a menos que se le convierta en su tema de interés especial, sobre papers de autismo. Y yo les quiero decir que es sorprendente cómo nos parecemos en las actitudes, en los movimientos, en muchas cosas, aunque existen estas coocurrencias que nos hacen ser distintas. Mi querida Lucy de Aventura Consciente dice sabiduría pura. Sí, María Elisa Fox dice, hola Lita, ¿podrías repetir el nombre del libro del Holocausto? Bueno, en realidad este no es el libro del Holocausto, se llama Hans Asperger. Me metí a ver cómo se pronunciaba. Se dice Asperger en alemán,
que lo entendí y lo repetí, así ya sabes, oyéndolo 1000 veces para, según yo, pronunciarlo bien, pero probablemente no lo estoy haciendo bien. Hannah Asperger, autismo y Tercer Reich. A ustedes les está quedando invertido. Se lo voy a poner aquí en el titulito para que lo puedan buscar. Y el autor es Herwig Seck. Es él. Ahí lo ven. Está muy bueno y es un libro cortito. Gris Cats 8 dice: gracias, Alita, por siempre informarnos. Gracias, Gris, los extrañaba. No había tenido cabeza para hacer videos. Yowashi Malabe, wow, Alita querida, gracias por esta información, la desconocía, qué triste. Sí, mi querida Yowashi. Y bueno, continúo. Entonces, volviendo. Dice en este libro que anteriormente, como fue mi caso, yo soy autista de diagnóstico tardío, que apenas hace 6 años me enteré que era autista. Anteriormente, pues pasábamos desapercibidos y esto tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las cosas negativas es que uno se siente culpable de todo lo que hacía mal y te das cuenta que no encajabas y entonces tú pensabas que tú estabas cerrado. Por el lado positivo, decía que al no saber los demás que éramos distintos, o sea, solamente decían, pues es que es medio rarita, o es medio especialita, o es medio delicadita, o todas esas cositas, pues no nos mandaron ni nos trataron diferente. Entonces yo estuve en una escuela normal donde siempre saqué las más altas calificaciones, pero no tenía amigos, no me aceptaban en los juegos, no me invitaban a fiestas y pues uno dice, ¿qué pasa conmigo? O sea, recuerdo mucho cuando nos cambiamos de ciudad. Yo tenía 9 años y ya iba en quinto de primaria y yo dije, ay, qué bueno que nos van a cambiar porque ya no voy a ser diferente. O sea, uno se da cuenta que es diferente. Yo te digo que desde los 3 años sabía que era distinta. Y pues llego allá a mi colegio nuevo y seguía siendo diferente. O sea, eso no se te quita jamás. Es muy triste. Pana Chavarín dice, hola, gracias, buena información. Entonces, bueno, volviendo al síndrome de Asperger. Aquí dice que los diagnósticos siempre han sido factores de identificación con consecuencias en la vida de los sujetos. O sea, consecuencias buenas y consecuencias malas. Algo de los que aún se denominan síndrome de Asperger o que los papás se sienten más a gusto con ese diagnóstico es que dice que les resulta atractivo que una sociedad como la nuestra, que da gran valor a la inteligencia, le digan que su hijo es muy inteligente. O sea, es autista, pero es muy inteligente. Entonces, eso es Asperger. Y pues yo prefiero que a mi hijo le digan que es Asperger a que le digan que es autista. Espectro Autismo dice, maravilloso el trato, sin hacer una diferencia como ventaja de la falta de diagnóstico, pero el asunto es que eso debiera pasar con naturalidad para todos. Y también en este libro comenta que ahora, gracias a todos los autistas que están hablando en primera persona, la mayoría autistas nivel 1, pero también hay autistas nivel 2 e incluso nivel 3. Yo aquí conozco a 2. Uno es Danny Whitworth, que es un autista no hablante que vive en San Diego y que es poeta, que escribe, bueno, más bien se comunica a través de Stencil. Stencil, no sé si recuerdan, pero eran más o menos así como unas cositas como huequitas donde él va señalando letra por letra y las va escribiendo. Y la otra es una chica dramaturga, creo que ella es inglesa, que también es no hablante, pero que puede comunicarse a través de Stencil. Y tienen su propia comunidad y aprendes muchísimo de ellos. Entonces, esto de que un autista no hablante es no inteligente, eso por favor, quítenlo de su mente, ya forma parte del pasado. Hable
o no hable. Una persona puede ser autista, inteligente o no inteligente, tener discapacidad intelectual o tener altas capacidades. De hecho, 38.2% de los autistas tiene discapacidad intelectual, 21.8% tiene inteligencia promedio y 40% tiene altas capacidades. Y puede haber otras ocurrencias como síndrome de Tourette, como ansiedad, depresión, discalculia, que yo también tengo, dispraxia, un gran trastorno o sensibilidad sensorial que puede hacer que tengamos muchas diferencias con otros autistas. Y Prime Turner le contesta que es Hans Asperger y el tercer rey. Gracias, Juanjo. Zaidan, les voy a poner el nombre aquí abajo, pero ya nos lo puso Juanjo. Graciela, mi querida Graciela Rodríguez, dice que difícil se hace vivir esa indiferencia cuando sos melliza y te dejan de lado, pero a tu hermana no. Las amigas de mi melliza me decían, tu hermana es nuestra amiga, vos no, es duro. Híjole, sí, por supuesto. También hay algo que puede ser difícil para los papás cuando le dicen que uno de sus hijos es autista y el otro no. Entonces pueden volcar toda su atención, todo su cuidado al niño que es autista y dejar de lado las necesidades del que no es autista o que no fue diagnosticado, porque muchas veces sí es autista, pero se le nota menos. Y volviendo al síndrome de Asperger, pues es por esta razón, o sea, por varias razones. Uno, que fue Grunef y Mosna la primera que describió el autismo. La otra, que todas estas atrocidades que cometió Hans Asperger cuando estuvo en los hospitales atendiendo niños. Y la tercera, que para mí es la importante, es que en el DSM-5 y en el CIE-11 ya no existe el síndrome de Asperger, ahora es autista nivel 1 de apoyo. Y pues bueno, esto es lo que quería platicarles con referencia a este día y por qué muchos de nosotros, autistas informados, no digo todos, muchos, ya no estamos de acuerdo en que se celebre con esta fecha, 18 de febrero, como el Día del Síndrome de Asperger, y por eso tenemos el Día del Orgullo Autista. Les mando un besito, apuntes para la clase, muchas gracias. Prime Turner dice gracias, Alita, y les deseo un feliz martes.